Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy aquí con muchísima emoción superíndice 3N, porque hoy tenemos un chisme, un bombazo, algo que nos va a volar la cabeza a todos. Ya saben que me encanta traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos chips que nos tienen suspirando y con el corazón superíndice 3N a 1000. Y hoy, rense, porque vamos a hablar de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Esos dos que nos enamoraron con su cúmica en Senú con diéresis al cap, que nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, esos mismos. Hace mucho tiempo que los fans, incluyo Copyright Dome, hemos estado analizando cada una de sus publicaciones, cada una de sus miradas, buscando pistas que confirmen lo que todos queremos creer, que su amor sigue vivo. Hemos visto seu más menos ales AQ y ayu pequeu más menos os guiu más menos os, fotos que nos hacen pensar que solo Kizu estu, ese cerca de lo que creemos. Y hoy, vamos a desmenuzar toda la evidencia disponible, a analizar cada rumor y cada susurro, para intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿hay esperanza de un reencuentro? ¿Hay posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Donos que el amor verdadero existe? Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y teorías, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo las últimas noticias, los mejores chismes y análisis de sus parejas favoritas. Además, su suscripción superíndice 3N me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Asu que no esperen mudes. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sin preámbulos, vamos al grano. Vamos a descubrir si Ande y Kerem nos tienen una sorpresa guardada. Ok, respiremos profundo. Ya sabemos la historia. Ande y Kerem se conocieron en el set de Senú con diéresis al cap, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, evidente, palpable a través copyright de la pantalla. Era como si Eda y Serkan, sus personajes, hubieran cobrado vida y se hubieran enamorado en la vida real. Y bueno, en realidad, eso fue lo que pasó superíndice 3. Durante el rodaje empezaron a surgir rumores de un romance. Al principio lo negaban, como suelen hacer todas las parejas famosas. Pero poco a poco empezaron a dejarnos ver más menos os detalles, fotos juntos, miradas superíndice 3 cómplices, hasta que finalmente lo confirmaron. Estaban juntos. El mundo entero se emocionó superíndice 3, porque era como si un sueño más menos se hiciera realidad. Todos amubamos a Ande y a Kerem juntos, eran la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero. Su relación superíndice 3N duru superíndice 3 poco de una o más menos o. Fue un torbellino de viajes, eventos, alfombras rojas y fotos adorables que inundaron las redes sociales. Pero lamentablemente, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su ruptura nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. Nadie lo podía creer. Copyright agua pasado. Por copyright se han separado. Los rumores sobre las causas de su ruptura fueron muchos. Algunos de que era por problemas de agenda, que no tenían tiempo para verse debido a sus compromisos profesionales. Otros que había diferencias irreconciliables entre ellos. Incluso se habló superíndice 3 de terceras personas, aunque esto nunca se confirmó superíndice 3. La verdad es que nunca supimos la razón superíndice 3N real de su separación superíndice 3N. Solo sabemos que de un día para otro, dejaron de ser Ande y Kerem y volvieron a ser Ande y Kerem, dos individuos separados. Desde entonces, ambos han seguido con sus vidas. Ande ha protagonizado otras series, ha trabajado como modelo para importantes marcas y se ha convertido en una de las actrices turcas reconocidas a nivel mundial. Kerem también copyright ha seguido con su carrera, participando en diferentes proyectos y consolidándose como uno de los galanes turcos cotizados. Pero a pesar de que han pasado varios aún más menos desde su separación superíndice 3N, los fans nunca han perdido la esperanza de un reencuentro. Y es que la química entre Ande y Kerem era tan fuerte, tan especial, que es difícil creer que haya desaparecido por completo.
Además de ese han surgido varias seu más menos ales que nos hacen pensar que quizú de ese, solo quizú de ese, aún hay algo entre ellos. Vamos a empezar con las redes sociales. Ya saben que hoy en día, las redes sociales son una ventana a la vida de los famosos. A través copyright ese de sus publicaciones, podemos hacernos una idea de lo que estu viene haciendo, con Q copyright n estu, n y cu superíndice 3 mo se sienten. Y en el caso de Ande y Kerem, las redes sociales han sido una fuente constante de pistas y especulaciones. Han habido likes sospechosos a fotos antiguas, comentarios con emojis que parecen tener un significado oculto y hasta publicaciones que parecen estar dedicadas el uno al otro. Por ejemplo, hace unos meses, Ande publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecua con un collar muy parecido al que Kerem le había regalado cuando estaban juntos. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Era una seu más menos al. ¿Estaba Ande recordando su relación superíndice 3N con Kerem? Otro ejemplo, Kerem publicó superíndice 3 hace poco una foto en la que aparecua leyendo un libro. Hasta ahí todo normal. Pero lo curioso es que el libro era el favorito de Ande. ¿Coincidencia? No lo creo. Parece que Kerem estaba tratando de conectar con Ande a través copyright ese de sus gustos personales. Pero no solo se trata de likes y publicaciones. También copyright n han habido rumores de encuentros secretos. Se dice que Ande y Kerem han sido vistos juntos en diferentes ocasiones, en lugares públicos y privados. Algunos fans aseguran haberlos visto cenando en un restaurante, paseando por la calle o incluso entrando al mismo edificio. Por supuesto, estos rumores nunca han sido confirmados por ellos, pero la simple posibilidad de que sean ciertos nos llena de esperanza. Además de ese, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siguen teniendo muchos amigos en común. Esto significa que inevitablemente se cruzan en eventos sociales, fiestas y reuniones. Y aunque intenten mantener la distancia, es imposible evitar que haya cierta tensión superíndice 3N en el aire. Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que esas cenizas aún estuvieron calientes. Pero mu ese ayu de las redes sociales y los rumores, hay algo mu ese que nos hace creer en la posibilidad de un reencuentro, el amor. El amor. Creo que Ande y Kerem se amaron de verdad. Su relación superíndice 3N fue intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables. Y aunque hayan pasado por momentos difíciles, creo que ese amor aún estuvo latente en sus corazones. A veces el tiempo es el mejor aliado del amor. A veces necesitamos alejarnos de alguien para darnos cuenta de lo que realmente sentimos. Quizú Ande y Kerem necesitaban este tiempo separados para reflexionar sobre su relación superíndice 3N, para madurar y para darse cuenta de que, a pesar de todo, se siguen amando. Además de ese, no podemos olvidar que ambos son personas muy superíndice 3 venes y con mucho talento. Tienen toda una vida por delante y muchísimas oportunidades de volver a encontrar el amor. Pero, ¿por qué copyright buscar en otro lado cuando el amor verdadero ya lo tuvieron una vez? ¿Por qué copyright conformarse con menos cuando saben que pueden tenerlo todo juntos? Claro, también copyright n hay que ser realistas. La vida de los famosos no es fácil. Estuvieron constantemente bajo el escrutinio público, tienen que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios y con las expectativas de sus fans. Es difícil mantener una relación superíndice 3N estable en esas condiciones. Pero si Ande y Kerem realmente se aman, estoy segura de que pueden superar cualquier obstáculo. Lo importante es que ambos copyright n dispuestos a intentarlo. Que dejen atrás el pasado, que perdonen cualquier error que hayan cometido y que se den una nueva oportunidad. Que recuerden por qué copyright se enamoraron en primer lugar y que trabajen juntos para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Yo sinceramente creo que hay esperanza. Creo que Ande y Kerem aún tienen mucho que decirse, mucho que compartir y mucho que amarse. Creo que su historia no ha terminado, que aún quedan muchos capítulos por escribir. Y estoy segura de que si se dan una oportunidad, nos van a demostrar que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier barrera. Ahora bien, ¿qué copyright dicen ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Creen que su amor es eterno? Du copyright genme sus comentarios abajo.
Quiero saber su opinión superíndice 3N. Quiero saber si comparten mi esperanza. Quiero saber si también copyright N creen en el poder del amor. Recuerden que todo esto son especulaciones, rumores y teorías. No hay nada confirmado. Pero como fans tenemos derecho a so más menos a creer y a esperar lo mejor. Y yo personalmente voy a seguir creyendo en Ande y Kerem. Voy a seguir apoyándolos y voy a seguir esperando el día en que nos sorprendan con la noticia de su reencuentro. En resumen, hemos analizado la historia de amor de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, desde su flechazo en Senu con diéresis al Capma hasta su dolorosa separación superíndice 3N. Hemos examinado las pistas que nos han dejado en redes sociales y los rumores de encuentros secretos. Hemos hablado de la posibilidad de que el amor a UN es tu copyright latente en sus corazones y de la importancia de que se den una nueva oportunidad. Y sobre todo hemos mantenido la esperanza de que su historia no haya terminado y de que puedan volver a estar juntos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya entretenido. Quiero agradecerles a todos por verlo y por seguir mi canal. Su apoyo es fundamental para mí. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volver a estar juntos? ¿Copyright les gustaría ver en mis superíndice 3 vídeos? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban. Y van a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3. Hasta la superíndice 3. Pero esperen. Aún no se vayan. Porque esto no termina acu. Profundicemos aún en este drama que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque aunque ya hemos repasado los hechos básicos, la verdad es que hay mucho debajo de la superficie. Es hora de sacar la lupa y analizar cada detalle, cada micro, expresión superíndice 3N, cada munima seu más menos al que nos pueda indicar si Ande y Kerem N destinados a reencontrarse. Empecemos por diseccionar el impacto de Senu con diéresis al Capme en sus vidas. No olvidemos que esa serie no solo fue un trabajo, fue una experiencia transformadora. Ande y Kerem no solo interpretaron a Eda y Serkan, se convirtieron en ellos. Vivieron sus alegrías, sus tristezas, sus pasiones, y todo eso, inevitablemente, los unió superíndice 3. La intensidad del rodaje, las largas horas juntos, la presión superíndice 3N de tener que dar lo mejor de sí mismos, todo eso creó superíndice 3 un vínculo muy fuerte entre ellos. Un vínculo que estoy segura, es muy difícil de romper. Y es que chicas, la química entre ellos era de otro nivel. No era solo actuación superíndice 3N, era algo genuino, algo que se sentía en el aire. Era como si sus almas estuvieran conectadas, como si estuvieran destinados a estar juntos. Y esa química no solo se veía en la pantalla, también copyright N se veía fuera de ella. En las entrevistas, en los eventos, en las fotos que compartían en redes sociales, siempre había esa mirada superíndice 3 cómplice, esa sonrisa traviesa, ese toque sutil que gritaba a los cuatro vientos que había algo muy de ese que amistad entre ellos. Pero claro, la fama tiene su precio. Y una de las cosas muy difíciles de sobrellevar cuando eres una pareja famosa es la presión superíndice 3N de los medios y de los fans. Todo el mundo opina sobre tu relación superíndice 3N. Todo el mundo tiene expectativas sobre CEU superíndice 3 mo debes comportarte, CEU superíndice 3 mo debes vestirte, CEU superíndice 3 mo debes amar. Y eso, sin duda, puede ser muy agobiante. En el caso de Ande y Kerem, la presión superíndice 3N era aún mayor, porque su relación superíndice 3N había nacido en el set de una serie que era un fenus superíndice 3 meno mundial. Los fans de Senu con diéresis al Capm, no solo querían ver a Eda y Serkan juntos, querían ver a Ande y Kerem juntos. Y esa exigencia constante, esa necesidad de complacer a los Demun pudo haber sido uno de los factores que contribuyó superíndice 3 a su ruptura. Pero no nos quedemos solo en las teorías sobre la presión superíndice 3 en mediútica. Analicemos a detalle las agendas de ambos.
Después de Senu con diéresis al CAPM, sus carreras explotaron. Ande se convirtió superíndice 3 en una de las actrices más solicitadas de Turquía, con proyectos en series, películas y campau más menos as publicitarias. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado muy ocupado con nuevos roles en la actuación superíndice 3N y con su propia productora. Mantener una relación superíndice 3N a distancia, con agendas tan apretadas, es un desafío enorme. Requiere mucha comunicación superíndice 3N, mucha comprensión superíndice 3N y mucho compromiso. Y tal vez, en ese momento de sus vidas, no estaban preparados para hacer ese esfuerzo. Otro punto importante a considerar es la madurez emocional. Ande y Kerem eran muy superíndice 3 venes cuando empezaron su relación superíndice 3N. Estaban en pleno ascenso profesional, aprendiendo a lidiar con la fama y con las responsabilidades que conlleva ser una figura pública. Y tal vez simplemente no tenían la experiencia necesaria para manejar una relación superíndice 3N tan intensa y tan expuesta. Quizás se necesitaban crecer individualmente, madurar y aprender a conocerse mejor a sí mismos antes de poder comprometerse completamente con otra persona. Pero basta de teorizar sobre el pasado. Concentrémonos en el presente. Porque, como les dije al principio, hay seu más menos sales que nos hacen creer que el amor entre Ande y Kerem aún es tu vivo. Y no hablo solo de likes y comentarios en redes sociales. Hablo de algo ese profundo, algo que se percibe en sus actitudes, en sus miradas, en sus silencios. Por ejemplo, ¿han notado que ninguno de los dos ha hablado mal del otro en público? A pesar de que su ruptura fue muy medio urtica, ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones que puedan dar más menos a la imagen del otro. Eso, chicas, es seu más menos al de respeto y de cariu más menos o. Es seu más menos al de que a pesar de todo, aún se tienen un gran afecto. Además de ese, hay que tener en cuenta que siguen teniendo muchos amigos en común. Y como ya les dije antes, eso significa que inevitablemente se cruzan en eventos sociales. Y aunque intenten mantener la distancia, es imposible evitar que haya cierta interacción superíndice 3N entre ellos. Y esas interacciones, por mínimas que sean, pueden ser suficientes para reavivar la llama del amor. Recientemente surgieron rumores de que Ande y Kerem coincidieron en un evento Venu Copyright Fico. Según testigos, aunque no se les vio interactuando directamente, ambos estuvieron muy pendientes el uno del otro. Ande discretamente observaba a Kerem desde la distancia y Kerem, a su vez, parecía estar al tanto de los movimientos de Ande. ¿Será que a UN les cuesta estar cerca sin sentir esa atracción superíndice 3N irresistible? Otra seu más menos al que ha alimentado la esperanza de los fans es el hecho de que ambos han evitado hablar de sus relaciones sentimentales posteriores. Ni Ande ni Kerem han confirmado ningún romance desde su ruptura. ¿Será que aún no han encontrado a nadie que pueda llenar el vacuo que dejaron en sus corazones? ¿O será que simplemente no quieren exponer sus vidas amorosas a la opinión superíndice 3N pública después de la experiencia que tuvieron juntos? Pero la verdad es que se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es lo que sienten Ande y Kerem en su interior. Y eso, chicas, es algo que solo ellos saben. Solo ellos saben si aún se aman, si aún se estrau más menos han, si aún sueu más menos han con volver a estar juntos. Y es ahí donde entra en juego el factor destino. ¿Creen en el destino? ¿Creen que hay personas que están destinadas a estar juntas, sin importar los obstáculos que se presenten en su camino? Yo sinceramente creo que sí. Creo que hay almas gemelas que se encuentran, se separan y se vuelven a encontrar, una y otra vez, hasta que finalmente aprenden la lección superíndice 3N que tienen que aprender y se quedan juntas para siempre. Y creo que Ande y Kerem podrán ser una de esas parejas destinadas. Su historia es demasiado especial, demasiado intensa, demasiado llena de coincidencias para ser solo una casualidad. Creo que el universo los unió superíndice 3 por una razón superíndice 3N, y creo que si estuvieran dispuestos a escuchar a su corazón superíndice 3N, volverán a encontrarse. Ahora, seamos realistas. El camino hacia la reconciliación superíndice 3N no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, enfrentar muchos miedos y dejar atrás muchos resentimientos. Tendrán que aprender a perdonarse a sí mismos y a perdonar al otro. Tendrán que aprender a comunicarse de manera honesta y abierta.
Y tendrán que aprender a priorizar su relación superíndice 3n por encima de todo lo de MUDS. Pero si realmente se aman, estoy segura de que pueden lograrlo. Estoy segura de que pueden construir una relación superíndice 3n MUDS fuerte, MUDS su superíndice 3 lida y MUDS duradera que la que tuvieron antes. Estoy segura de que pueden demostrarle al mundo que el amor verdadero su existe y que puede superar cualquier barrera. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si Ande y Kerem nunca vuelven a estar juntos? ¿Y si su historia de amor es solo un recuerdo, un capítulo cerrado en sus vidas? Pues bien, chicas, en ese caso, también copyright N tenemos que aceptarlo. Tenemos que respetar su decisión superíndice 3n y dejar que sigan sus caminos por separado. Porque al final del dúa, lo MUDS importante es que sean felices. Que encuentren la felicidad en sus carreras, en sus amistades, en sus vidas personales. Que se rodeen de personas que los amen y los apoyen. Y que nunca pierdan la esperanza de encontrar el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Pero mientras tanto, yo voy a seguir más menos ando. Voy a seguir creyendo en Ande y Kerem. Voy a seguir analizando cada más menos cada rumor, cada susurro. Voy a seguir esperando el dúa en que nos sorprendan con la noticia de su reencuentro. Y voy a seguir compartiendo mi esperanza con ustedes, mis hermosuras. Porque su copyright que muchas de ustedes también copyright N creen en Ande y Kerem. Su copyright que muchas de ustedes también copyright N su más menos han con verlos juntos de nuevo. Y su copyright que juntas podemos hacer que ese sueu más menos o se haga realidad. A su que no pierdan la esperanza, chicas. Sigan creyendo en el amor. Sigan apoyando a Ande y a Kerem. Y sigan compartiendo su opinión superíndice 3NAQ abajo en los comentarios. Porque su voz es importante. Su opinión superíndice 3N cuenta. Y juntas podemos hacer la diferencia. En resumen, hemos profundizado a UNMUS en la historia de amor de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos analizado el impacto de Senu con diéresis al CAP en sus vidas, la presión superíndice 3N medio urtica, sus agendas apretadas y su madurez emocional. Hemos examinado las más menos ales que nos hacen creer en la posibilidad de un reencuentro como su respeto mutuo, sus amigos en común y su silencio sobre sus relaciones posteriores. Hemos hablado del factor destino y de la importancia de que se den una nueva oportunidad. Y sobre todo hemos mantenido la esperanza de que su historia no haya terminado y de que puedan volver a estar juntos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por seguir mi canal y por compartir su opinión superíndice 3N conmigo. Su apoyo es fundamental para mí. Ahora, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Ayu podrán encontrar ese contenido exclusivo sobre Ande y Kerem, así como noticias de última hora y sorteos especiales. No se lo pierdan. Y por último quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, sigan más menos ando con Ande y Kerem. Porque el amor verdadero siempre encuentra su camino. Pero esperen, que aún hay MUDS. Vamos a activar nuestro modo detective y analizar las teorías MUDS locas que circulan por internet sobre Ande y Kerem. Porque seamos honestas, algunas son tan descabelladas que dan la vuelta y se vuelven geniales. ¿Listas para adentrarse en el lado MUDS conspirativo de este romance? Vamos. Asterisco teoría número 1. El contrato secreto de reencuentro, asterisco. Esta teoría afirma que al momento de la ruptura, tanto Ande como Kerem, junto con sus representantes, firmaron un contrato con una club usula secreta, si en un determinado periodo de tiempo, digamos 5 o más menos ninguno de los dos encontraba un amor tan intenso como el que vivieron, se comprometían a reunirse y darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Imagúnense. Un contrato legal que los obliga a amarse. Suena a película romántica, ¿verdad? La prueba de esto, según los defensores de esta teoría, es la cautela que ambos han tenido al hablar de nuevas parejas.
Asterisco asterisco teoría número 2, el viaje misterioso a Italia, asterisco asterisco. Circula un rumor muy insistente sobre un viaje secreto que Ande y Kerem realizaron juntos a Italia poco después copyright S de su separación superíndice 3N. Algunos fans juran haberlos visto en Roma, disfrutando de una cena romántica en un restaurante apartado. Otros incluso afirman que visitaron la Fontana di Trevi y pidieron un deseo juntos. ¿La prueba? Fotos borrosas de personas parecidas a ellos y testimonios de fuentes cercanas, que obviamente nadie puede verificar. Pero la idea es tan romántica que nos encanta. Asterisco asterisco teoría número 3, la canción dedicada, asterisco asterisco. Algunos fans aseguran que Kerem escribió superíndice 3 una canción superíndice 3N, que aún no ha sido lanzada, dedicada a Ande, en la que expresa todo su arrepentimiento por haberla dejado ir y le suplica que le dé copyright una segunda oportunidad. Se dice que la canción superíndice 3N es una balada desgarradora, llena de sentimiento y pasión superíndice 3N. La prueba en este caso es la habilidad de algunos fans para analizar las letras de canciones antiguas de Kerem y encontrar referencias ocultas a Ande. Son unos genios. Asterisco asterisco teoría número 4, el proyecto secreto en Hollywood, asterisco asterisco. Esta teoría afirma que Ande y Kerem están en conversaciones para protagonizar una película juntos en Hollywood. Se tratará de una comedia romántica en la que interpretarán a una pareja que se reencuentra después copyright S de aún más menos os de separación superíndice 3N. ¿Demasiado parecido a su propia historia? Quizás S. Pero la idea de verlos juntos en la pantalla grande es tan tentadora que no podemos evitar emocionarnos. Asterisco asterisco teoría número 5, la manipulación superíndice 3N de los medios, asterisco asterisco. Esta es la teoría más oscura y conspirativa de todas. Afirma que la ruptura de Ande y Kerem fue una estrategia de marketing orquestada por sus representantes para aumentar su popularidad y generar controversia. Según esta teoría ambos siguen enamorados, pero se ven obligados a mantener las apariencias para cumplir con los copyright términos del contrato. Es una locura. Pero al mismo tiempo es una crítica a la forma en que los medios explotan las vidas de los famosos. Ahora, después copyright S de repasar todas estas teorías, es importante recordar que son solo eso, teorías. No hay ninguna prueba que las respalde, y es muy probable que sean producto de la imaginación superíndice 3N de los fans. Pero, ¿acaso eso importa? Como ya dije antes, como fans, tenemos derecho a más menos a creer y a esperar lo mejor. Y si eso significa creer en teorías locas y conspirativas, pues adelante. Lo importante es no perder de vista la realidad y no presionar a Ande y a Kerem para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos respetar su decisión superíndice 3N, sea cual sea, y dejar que sigan sus vidas a su propio ritmo. Pero al mismo tiempo no debemos renunciar a la esperanza. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pizca de posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, yo voy a seguir creyendo en su amor. ¿Y ustedes, ¿le de estas teorías les parece muy probable? ¿Tienen alguna otra teoría loca que quieran compartir conmigo? Do copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan. Y recuerden, sigan más menos ando con Ande y Kerem. Porque el amor verdadero siempre encuentra su camino.